tenemos dos casos que llegaron al hospital. Recién nacida mujer referida del puesto de salud de Chivay, que a las 8 horas de vida evidencian ausencia de ano y eliminación de meconio genitales. ¿Correcto? Fue diagnosticado como ano hiperforado y referido al hospital Honorio Delgado, evidenciándose distensión abdominal, ausencia de ano y genitales impregnados con meconio. Dos datos importantes aquí que vamos a ir resolviendo poco a poco, pero diagnóstico a las 8 horas. Número 1. 2. Si era el diagnóstico adecuado mencionar ano imperforado pese a que eliminaba meconio por genitales. Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. Y la última es que en 8 horas se distendió, que no es el curso natural, pero a menos de que le haya dado vía oral, lo más probable. O sea, no ha tenido un diagnóstico adecuado, tampoco ha tenido un tratamiento adecuado. El examen perianal, secreción de meconio por los genitales y ausencia de ano, con la fobia anal que están viendo. ¿No? ¿Cuáles serían los diagnósticos? Si no pueden diagnosticarlo clínicamente, ¿cuáles serían los estudios para definirlo? ¿Cuál sería el plan terapéutico? Son las preguntas que vamos a resolver. Segundo caso, lactante varón de 7 meses del Hospital de Madre de Dios, refiriendo estreñimiento desde los 4 meses. Ha sido tratado por eso con supositorios de glicerina. Y al ver que el paciente se constipaba y tenía vómitos biliosos, es que es referido al Hospital Honorio Delgado por diagnóstico de constipación y de impactación fecal. En el examen físico realizado, lo que resaltaba era la gran distensión abdominal, dolor leve, ano permeable, y lo que siempre colocamos, tacto diferido, es lo que han aprendido, hasta yo lo aprendía siempre, tacto diferido, en ese segmento del examen físico. Diagnóstico, descartar megacolon congénito. Esta historia que ustedes están viendo aquí es de un paciente que llegó al Hospital Honorio Delgado, redactado por un interno de medicina, avalado por un residente de pediatría. O sea, estamos hablando ya de médicos, e incluso médicos en formación para especialidad, sin considerar al interno. Cuando uno hizo la ampliación de la historia, la mamá claramente dice que los supositorios, ¿conocen los supositorios de glicerina? Se parecen a los óvulos. ¿Sí? Una forma elíptica más o menos de ese tamaño y de ese grosor. Que decía la mamá que cuando intentaba colocar el supositorio por el supuesto ano permeable, no podía introducirlo. ¿Y qué hacía? Lo trajaba como un mondadientes. Le sacaba así una tirita como lámina de su lapicero y recién como un hilito podía introducirlo. Eso lo decía la mamá claramente, pero no lo redactaron en la historia clínica. Correcto. Paciente distendido y este orificio que están viendo aquí. Si se dan cuenta, está lateralizado hacia la derecha. ¿Sí? Claramente se ve lateralizado. No considerado un ano normal. ¿Perfecto? Lo mismo, diagnóstico, que examen suicidario y plan terapéutico. Estas preguntas tienen que quedar resueltas o aclaradas después de haber terminado esta clase para ustedes, ¿no? Las competencias, se reconozcan los síntomas y los signos de la malformación anorrectal, que planteen los diagnósticos y uso de los exámenes auxiliares para hacer diferencia entre los posibles diagnósticos diferenciales y que el tratamiento sea aplicado médico-quirúrgicamente dependiendo del establecimiento donde usted labora. ¿Qué son las malformaciones anorrectales? Las malformaciones anorrectales son un espectro amplio de presentaciones en el cual va a haber una alteración en el tabique urorectal, lo cual va a expresarse con la ausencia de ano como sin fístula. La gran mayoría de los casos es con fístula. O sea, lo común y el común denominador de todos estos pacientes es que no hay ano. Perfecto. La incidencia. Aproximadamente la literatura reporta de 1 en 2000 o de 1 en 3000 hasta 5000. Es variado, pero todos están de acuerdo en que va de 1 en 2500 a 5000 recién nacidos vivos. La probabilidad de que ustedes puedan ver una malformación anorrectal. Como la gran mayoría de las patologías del tubo digestivo, lo más frecuente es que afecte a los varones. En algunas literaturas solo te hablan de una relación de 1.1 a 1 entre varón y mujer respectivamente. Todo problema malformativo viene asociado a otro. Esto es por regla. Entonces, si ustedes tienen un niñito con malformación, tienen que buscar otra malformación, que quizás no la puedan ver a la inspección, es diferente, pero probablemente en otro órgano interno sí hay alguna malformación. Y no es la excepción con la malformación anorrectal.
¿correcto? Las malformaciones más frecuentemente asociadas son las urogenitales, ¿correcto? Son las urogenitales y bordean entre un 30 a un 70%. Las otras importantes son las vertebrales, específicamente sacrocoxigias, son las que nos importan a nosotros porque va a tener una implicancia pronóstica, 30%. También podemos tener cardíacas, gastrointestinales, ¿correcto? Y entre sí una serie. Me interesa que por lo menos se aprendan dos, urológicas y vertebrales, en este contexto. Y ya vamos a ver por qué. 90% de los casos de las malformaciones anorrectales tienen fístula. Que quizás no podamos verlo a la inspección, pero probablemente sí lo tenga a nivel pélvico, ¿correcto? Entonces eso es algo que debemos nosotros descubrir. Hay una fuerte asociación de malformación anorrectal con trisomía 21 y dentro de ellas tiene una consideración particular la asociación MAR con síndrome de Down, que el 10% tiene fístula. O sea, tiene su paciente normal, digamos, que no tiene ninguna cromosomopatía y tiene malformación anorrectal, 90% de probabilidad que sí tenga fístula. Pero cuando ese paciente con malformación anorrectal se asocia a síndrome de Down, solo en el 10% tiene fístula. Se invierte la cosa. O sea, 90% de probabilidad de que no tenga fístula. O sea, sí me dejo entender y es importante, porque eso les va a ayudar a ustedes a plantear sus diagnósticos al momento de haber evaluado al paciente. La etiología es desconocida, multifactorial, la gran mayoría de los casos son esporádicos, el reporte familiar de herencia es baja, 1%, algunos estudios dicen que es más, pero gracias a Dios la gran mayoría son esporádicas. No sabemos la causa, pero se trata de explicar desde el punto de vista embriológico. Recordemos que el tubo primitivo posterior va a dar origen no solamente a la parte del tubo digestivo distal, estamos hablando sigmoide recto, sino también va a dar origen a lo que es el aparato genitourinario. Entonces, ¿qué pasa? Este es el tubo primitivo posterior, todo esto es lo que están viendo aquí, y aquí tenemos el tabique urogenital, urorectal si quieren llamarlo, y este tabique comienza a descender entre la cuarta y octava semana, en dirección a la membrana cloacal. Sigue esta dirección hasta que se fusiona por completo. Y una vez fusionado, este tubo primitivo posterior lo va a dividir en dos tubos. Un tubo anterior, que viene a ser el tubo del primordio genitourinario, y el tubo posterior, que es el recto. Cualquier alteración en este tabique durante su descenso a migración va a originarte la malformación anorrectal. En resumidas cuentas, perfecto. Cuando tú lees la embriología, te mete un montón de cosas y a veces te mareas. Muy bien, ya sabemos cómo se originan las malformaciones anorrectales, cómo se clasifican. Hay múltiples clasificaciones, pero la clasificación madre que va a dar origen a las demás clasificaciones es aquella que divide en alto y bajo. ¿Y cómo dividimos una malformación en alto y bajo? ¿Cómo sabemos que es alto y baja? Para eso necesitamos un parámetro anatómico. Y el parámetro anatómico es el músculo elevador del ano que están viendo aquí. Aquí, 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 y que se dirige hacia la parte posterior. Ese es el músculo elevador del ano. Obviamente que un estudio imagenológico, que es lo que nos ayudaría, no se va a poder ver una estructura muscular. En una radiografía simple que se les dé acceso a nosotros no vas a encontrar músculos. Pero para eso pues nos acordamos de la anatomía, ¿no? El elevador del ano se inserta en la cara posterior inferior y se dirige al coxis. Cuando tú trazas una línea entonces entre el borde inferior de la sínfisis del pubis y el coxis, imaginariamente ahí está pasando el elevador del ano. ¿Sí? ¿Quedó claro esta parte? ¿Sí? Muy bien, entonces lo que tienes es, ya tengo representado el elevador del ano, ya sé dónde está anatómicamente, ya sé. Entonces, ahora, ¿qué tienes que ver? El recto. El recto puede terminar en un saco o puede tener una fístula. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dices, ¿dónde está el recto? Ah, miren, el recto sigue y está desembocando acá. Entonces, la pregunta es, ¿este saco rectal, bueno, en este caso fístula, está por debajo o por encima del elevador del ano? Por debajo, ¿verdad? Porque está terminado acá abajo, entonces es una malformación anorrectal. ¿Alta o baja? Baja. Pero si tú te das cuenta, ¿cómo se llama esta malformación? Esta malformación se llama malformación anorrectal con fístula recto perianal. ¿Por qué digo perianal? Porque acá está la uretra, acá está la vagina, este es el vestíbulo. Aquí debía haber estado el ano teórico, porque está el complejo muscular, pero la fístula ha desembocado antes en fístula, por eso sé que es una malformación anorrectal con fístula recto perianal. Entonces ya saben, una fístula recto perianal se cataloga como una malformación anorrectal baja. Perfecto, así de sencillo se hace todo lo demás, porque existen múltiples tipos.
Esta es la clasificación que toma en cuenta el tipo según el sexo. Esta es una de las clasificaciones que más les va a ayudar, ¿correcto? ¿Qué es lo más resaltante para tener en cuenta acá? Lo más resaltante para tener en cuenta aquí es lo siguiente, que por ejemplo, la malformación anorrectal con fístula recto-perianal se presenta en ambos. Existen ciertas malformaciones que pueden estar presentes en ambos tipos de sexo, ¿correcto? Pero hay algunos tipos de malformaciones que son únicas y exclusivamente para un sexo. Por ejemplo, hablar de cloaca solo puedes mencionarlo en mujeres. Hablar de fístula recto-uretral solo puedes hablar de varones. Entonces, es lo más importante, porque después casi todo se parece, ¿no? Malformación con defectos complejos, como la distrofia de cloaca, atresias rectales que se repiten, ano imperforado sin fístula. Estas partes de aquí es lo que los diferencia. Entonces, eso es lo más resaltante, ¿correcto? Muy bien, ya saben cómo se clasifica. La pregunta es, ¿qué síntomas tiene? ¿Cuál es el cuadro clínico de un niño con malformación anorrectal? Lo más llamativo es la ausencia de ano. ¿Correcto? Puede haber presencia o ausencia de fístula, o sea, puede haber un orificio o no en el periné que te haga pensar a ti que es una fístula. Falta de eliminación de meconio en el contexto de que no haya ningún orificio, ni el ano ni la fístula. O puede haber eliminación de meconio por lugares anómalos, como la uretra peniana o el vestíbulo, en el caso de las mujeres. Estos síntomas de acá, este cuadro clínico, usualmente pues lo presentan los pacientes a muy pocas horas de nacer. Pero si no te das cuenta, como pasó en el primer caso que les mostré, que ya había pasado 8 horas y no se habían dado cuenta que no tenía anito, vas a patrón obstructivo, con distensión abdominal, vómito bilioso, fecaloideo y signos de deshidratación. Lo ideal es diagnosticar a un paciente aquí. Es lo que deberíamos hacer. Pero pasa desapercibido y llegas acá. O estás aquí, en tu puesto de salud, has diagnosticado la malformación anorrectal y te demoras en derivarlo y ya me lo mandas aquí, obstruido. Entonces, eso es lo importante que ustedes deben saber manejar. Antes de hablar de los tipos de malformaciones anorrectales, es muy importante que ustedes sepan cómo hacer un examen normal para que no coloquen en el acápite del examen físico tacto diferido. ¿No? Es lo que normalmente colocamos. Sí, lo aprendí como les digo. Examen físico, ¿qué es lo que tú tienes que evaluar? Lo primero es la presencia o ausencia del ano. Miras en el periné y ves si hay un orificio o no, para que puedas decir si es ano o no. Pero más que solamente decir si hay ano o no, tú tienes que hablar de la ubicación. Porque ha habido casos, como por ejemplo el segundo caso que les mostré, de un niño de 7 meses que lo habían catalogado como un anito normal. Vieron un huequito y dijeron, esa es la normal. Pero no se pusieron a ver si es que realmente era la ubicación correcta. La pregunta es, ¿cómo saben que el orificio en el periné es el ano normal, es su sitio normal? Los que han hecho clases ya conmigo, ¿cómo saben? ¿Ninguno ha hecho clases conmigo? No creo, sí. A ver, vamos a reconocerlos. Los trazos, lúcete. ¿Cómo sabes que este anito está normal? Primero tiene que estar en la línea media, triángulo posterior. Además de que tiene que estar. Podemos realizar la prueba con los electrodos y ver si hay una construcción. Muy bien. Lo más importante para ustedes, tienen que preguntarse si ese anito está en la posición anatómica teórica normal. ¿Y cómo lo saben? Fácil. Paciente en posición en decúbito, posición ginecológica si quieren, eminencias óseas, hacia adelante sínfisis del pubis, hacia atrás el coxis, el vértice del coxis, y hacia los lados las espinas isquiáticas, trazan un rombo, ¿sí? El que están viendo aquí. Y ese rombo, entre las espinas isquiáticas, trazan una línea, se van a formar dos triángulos. Un triángulo invertido posterior es el sitio donde debería estar el ano anatómico. O sea, cualquier orificio que ustedes encuentren en el triángulo posterior, den que ese anito es normal. Pero si encuentran un orificio que está delante, en el triángulo anterior,
Sospechan de que ese no es un anito normal y lo más probable sea una fístula. Repito, lo más probable, yo no dije sí o sí fístula, 100%, dije lo más probable. Entonces, de esa manera ustedes al examen físico van a saber si ese anito es normal o no. Como también ha dicho el doctor, simetría. Tiene que pasar al medio de la línea interglútea. No como en el gráfico que les mostré del segundo caso, donde el orificio se estaba lateralizando un poco hacia un lado. ¿Qué otra cosa también tienes que ver? El calibre. Ah, doctor, yo sí veo un orificio, pues, pero ese orificio es normal para ese niño. O sea, ¿cuánto es el diámetro, o mejor dicho, cuál es el calibre del anito de un recién nacido? Mejor se lo pongo de otra manera, porque ustedes vienen de rotaciones de adultos, no sé si lo saben. ¿Cuánto mide el calibre del ano de un adulto? Depende. ¿Estamos en relajación o está en dilatación? Depende, ¿no? Pero bueno, no es la manera correcta decir que mide 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2,5 centímetros. No es lo ideal es hacer el calibre anal a través de dilatadores Hegar, que ya vienen calibrados. Entonces, para un recién nacido, el dilatador Hegar que le corresponde es un dilatador Hegar número 12. Ustedes dirán, doctor, disculpe que yo ni lo conozco al dilatador Hegar, ni lo he visto siquiera. ¿Cómo sé? Más o menos, en mi caso, porque obviamente mis falanges son muy diferentes a las suyas, en mi caso, en un pequeñito, el cuarto dedo es el que introduzco la sede del tacto rectal y entra normal en un niñito. Y eso es lo que ustedes tienen que comenzar a aprender. Supongo que ya les han dicho, ¿no? Tienen que comenzar a medir, ¿no? ¿Cuánto mide de aquí a aquí para ustedes? ¿Cuánto mide cuando haces esto? ¿Cuánto mide cuando haces esto? Para que ustedes mismos tengan sus reparos al momento de examinar a un paciente. Perfecto. Entonces, en mi caso, si yo introduzco el cuarto dedito y no entra, ya estoy diciendo, ese anito no es normal. Obviamente yo sí tengo acceso a los dilatadores Hegar, pero ustedes no lo van a tener, por eso les estoy dando ese consejo. Perfecto. ¿Qué más? Permeabilidad anal. Doctor, yo veo que está en su tamaño normal, le hemos metido una sondita. ¿Y si pasa? La literatura te recomienda que pueden haber atresias rectales. ¿Qué significa atresia rectal? Que tú ves el ano permeable, pero adentro, más allá de 3 centímetros, no hay recto. Está con agenesia. O sea, no vas a tener comunicación con el sigmoides. Pero a simple vista no lo vas a poder diferenciar, ¿no? Esto parece normal. Para eso la literatura te recomienda que cuando hagas la maniobra de permeabilidad anal o introduzcas la varilla Hegar, tienes que pasar más allá de 3 centímetros. Y si pasas más allá de 3 centímetros, pues, y si pasó, la probabilidad de que tengas una atresia es pues alejadísima. ¿Todo correcto? Todas estas variables o premisas tienes que evaluar al momento de hacer un examen perianal. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Esta es la base para poder pasar a lo siguiente. Examen físico, examen perianal en varones. ¿Cómo es un varón normal? Pene, escrotos, periné anterior, periné posterior con el ano teórico, ¿verdad? Está representado pene, escrotos, aquí está el orificio que es el ano, y estas miras que están habiendo aquí, las miras, significa que está en la posición anatómica. Perfecto, de esa manera nos entendemos, ahora sí vamos a poder entender. Malformación anorrectal con fístula recto-uretral. Dijimos que la fístula recto-uretral solo se presenta en varones. No podemos hablar de fístula recto-uretral, no estoy hablando de ureteral por si acaso, es uretral. Es la más frecuente en varones, es el tipo más frecuente. ¿Cómo se define? Ausencia de ano y eliminación de meconio por uretra. ¿Cómo se representa? Pene, escroto, aquí es el sitio teórico del ano, pero no hay ningún orificio. Es decir, todo el periné, no hay orificio. ¿Cómo vemos la imagen? Miren, pene, escrotos, y en el periné no hay nada. Solo se ven dos cosas importantes. Número uno, esto de aquí que están viendo, esto se llama fovea anal. ¿Qué es la fovea anal? Es la zona hiperpigmentada en el periné posterior donde debió haber desembocado el ano. ¿Por qué está hiperpigmentada? Porque tiene otro epitelio poliestratificado, un poco queratinizado para soportar la acidez de las heces. ¿Qué otra cosa se ve? Está eliminando meconio por el pene. Entonces lo más seguro es que el recto a un nivel de la uretra se esté comunicando para eliminar meconio. Por eso se llama
ausencia de ano y eliminación de meconio por uretra, con lo cual defines que es una malformación anorrectal. ¿Es necesario pedir algún examen para esto? El 100% de las malformaciones anorrectales se diagnostican con examen físico. El 90% de las malformaciones anorrectales puedes tú decir qué tipo es. Solo en un 10% no vas a poder decir qué tipo es. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces ya saben que el examen físico prima. Entonces, en los dos casos que hemos visto, no han hecho un examen físico. No necesitaban ningún estudio. Simplemente no revisaron correctamente. Perfecto. Muy bien, entonces en las fístulas rectouretrales hay subtipos, ¿no? Yo no sé a qué nivel está el recto comunicándose con la uretra. Puede ser a la uretra vulvar, porción vulvar, puede ser la fístula a nivel de la uretra prostática, como están viendo aquí, o puede ser cuello vesical. Eso es lo que yo no sé. Y doctor, ¿y esto puedo saber yo con el examen físico así nomás mirando? No. Lo máximo que vas a poder en este tipo es diagnosticarlo. ¿Qué tipo es? Más no vas a poder diagnosticar el subtipo con examen físico. Para eso sí necesitas estudios. Malformación anorrectal con fístula recto perianal. Pene, escrotos. En el ano teórico no hay orificio, pero sí un orificio en el perineo anterior. ¿Cómo se representa? Pene, escrotos. Aquí debía haber estado el ano, pero no está aquí, sino que hay un orificio arriba. ¿Cómo es eso? Obviamente el examen físico has debido palpar aquí las espinas isquiáticas, el coxis, la sífisis del pubis, formar tus triángulos y te vas a dar cuenta que este orificio está en el triángulo anterior, no en el triángulo posterior. ¿Cómo se representa en un corte sagital? El recto no se comunica con la uretra, viene y en vez de desembocar en la fovea anal, en el complejo muscular, desemboca anteriormente, pero posterior a la bolsa escrotal. ¿Perfecto? ¿Sí quedó claro? Malformación anorrectal sin fístula. ¿Cómo se representa? Pene, escroto, no hay nada en el perineo anterior, triángulo anterior, y en el perineo posterior, el ano teórico. Debería estar, ahí está el ano teórico, pero no hay ningún orificio, o sea, no hay ano, ausencia de ano. ¿Cómo lo vemos en la imagen? Pene, escroto, en el perineo anterior ni en el perineo posterior hay ningún orificio. Doctor, momentito, esta imagen se parece a la primera con fístula rectouretral, se parece, solo que aquí no tiene meconio. ¿Sí? Es la única diferencia, pero la imagen es similar. Correcto. ¿Cómo se representa aquí en la imagen? Saco rectal termina en fondo ciego. No se comunica ni a la uretra ni se comunica en el perineo. Por eso es sin fístula. ¿Correcto? Mujeres, forma gráfica. En el vestíbulo solo hay dos orificios, la uretra y el introito vaginal. Debajo está el perineo anterior, perineo posterior. Mujeres, vestíbulo, aquí está la uretra, acá está el introito vaginal. Acá termina el vestíbulo, perineo anterior, perineo posterior, ¿dónde está el ano? ¿Sí? ¿Cosa clara? O sea que en el vestíbulo solo hay dos orificios, acuérdense. Marco fístula recto vestibular. Miren, en el vestíbulo, uretra, vagina. ¿Y qué es este huequito de acá? Es la fístula. Por eso se llama vestibular, porque está dentro del vestíbulo, pero detrás del introito vaginal. En el perineo anterior ni en el perineo posterior hay orificios. ¿Cómo lo vemos? Miren acá. Perineo posterior no hay nada, perineo anterior nada, pero miren, justo terminando el vestíbulo. Doctor, momentito, a usted le parece, usted lo ha visto, ¿no? Pero ¿cómo sé que está saliendo después del vestíbulo? ¿Quién dice si está saliendo de la vagina? Para eso tienes que hacer limpieza. Limpieza de la zona, y ¿qué vas a ver? Aquí está, uretra, introito vaginal, y detrás de la vagina, dentro del vestíbulo, un orificio. Fístula vestibular. ¿Cómo se representa? En el vestíbulo, miren, desemboca la uretra, porque está en la vejiga, desemboca la vagina o el introito vaginal,
Y aquí debió haber terminado, pero en vez de terminar, miren cómo desemboca una fístula acá. ¿Sí quedó claro? Fístula rectoperianal. Como hemos dicho, en el vestíbulo solo dos orificios, uretra, vagina. Fuera del vestíbulo un orificio, en el perineo anterior. Y en el perineo posterior no hay ningún orificio. ¿Cómo se representa aquí? Miren, esta es una niñita más grande, por si acaso. Obviamente aquí es la uretra, porque han canalizado la sonda, ¿verdad? Aquí está el introito vaginal. Oye, mire este orificio. Doctor, aquí debió ser el ano teórico. ¿Por qué digo que es el ano teórico? Por la zona hiperpigmentada, mira. Doctor, entonces parece perianal. Parece, pero es una vestibular. Perdón, parece es una perianal, perdón. Pero si se dan cuenta, es un tremendo orificio. ¿Qué pasó en esta niña? No la diagnosticaron en la etapa neonatal. Les pareció que el orificio era normal, la mandaron a su casa y ese anito con el tiempo comenzaba a dilatarse. No ese anito, esa fístula. Siguió dilatando, hasta llegar a este extremo. Pero obviamente, independientemente del calibre, si sea chiquita o grande, en la niñita va a causar con estreñimiento, porque ese orificio no está en el complejo muscular. Aquí está la representación. Aquí termina el vestíbulo con dos orificios, el del introito vaginal y el de la uretra, pero justo el orificio de la fístula perianal termina por fuera, pero delante del ano teórico. El último, sin fístula, es mucho más fácil, ¿no? Dos orificios, uretra, introito vaginal en el vestíbulo y no hay ningún orificio en el de anterior ni posterior, se representa de la misma manera, ¿correcto? ¿Por qué? Porque termina en sarcosía. Y el último tipo, la cloaca. Acá faltó, sí, acá falta agregar un orificio, ¿no? Pero a veces es tan grande. Este es el vestíbulo y solamente hay un orificio. Este es el vestíbulo y acá tú no sabes reconocer cuál es uretra, cuál es vagina. Representación gráfica termina así. Cloaca, por eso se llama cloaca, porque todo desemboca ahí, todo bota ahí, cloaca. Entra la uretra, entra la vagina y entra la fístula. Muy bien. ¿Quién tiene hora, chicos? 7:40. 7:40. Muy bien. Entonces, en el diagnóstico de las malformaciones anortales hemos hablado que el diagnóstico se establece por examen físico, 100% de los casos. Que en 90% de los casos ustedes van a saber hasta incluso el tipo de malformación anortal, pero en ese 10% que ustedes no saben qué tipo es, pueden recurrir a dos exámenes. Ojo, vuelvo a repetir, para ese 10% que ustedes no saben qué tipo es, recurren a estos dos exámenes en la etapa neonatal, o sea, recién nacidito que tiene 2-3 minutos si quieres de vida y dices, uy, ¿qué tipo será? Puedes recurrir a estos dos exámenes. Examen de orina, en el caso de los varones, y un invertograma. El examen de orina te sirve para encontrar meconio en la orina. Si encuentras meconio en la orina, pues ya sabes que el paciente es una fístula recturetral. No necesitas más cosas. Y el invertograma, ahorita lo vamos a ver, es otro de los estudios que espero que te permita ver, saber si es alta o baja nada más. Estos estudios que ustedes están viendo aquí abajo, estos son estudios complementarios. ¿Para qué? Para descartar si tiene malformaciones vertebrales, agenesia, hemicoxis, por ejemplo. Ecografía abdominal completa, ¿qué tal? Hemos dicho que se asocia a problemas genitourinarios. Puede haber agenesia de un riñón, monorreno, lo vas a detectar con ecografía. Ecocardiografía, hemos dicho que tiene problemas cardíacos, específicamente alteraciones del septum vertebral. Eso lo vas a ver con una ecocardiografía. Colostograma, el colostograma distal, este de aquí es el único estudio que lo aplicamos después de haberse hecho una colostomía, al mes de vida. Vamos a hablar del invertograma. ¿Qué es el invertograma? Es una radiografía de cúbito lateral con la pelvis levantada. Esta es la manera correcta de tomar un invertograma. Esto se denomina radiografía lateral con la pelvis levantada. Hay dos requisitos para tomar un invertograma. Dos requisitos. El primer requisito es que sea una malformación anortal sin fístula. O sea, tú no le puedes... Doctor, tengo una malformación anortal con fístula rectoperianal. ¿Le puedo tomar el invertograma? No. Porque él tiene fístula perianal. No le tendrías por qué tomar. El primer requisito es que no tenga fístula.
Segundo requisito es que mínimo tiene que pasar entre 18 y 24 horas para que tú puedas pedir el estudio. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que esperar ese tiempo? ¿Por qué no le tomo a la hora, a las 2 horas? Porque el contraste natural que usamos es el aire. Y cuando el niño llora, deglute aire. Pero no es que deglute aire y al minuto el aire ya transitó todo el tubo digestivo y llegó a sacorrectar. Tiene que tomar un tiempo para que su peristaltismo haga que el aire llegue a esa zona. Por eso justamente es que esperamos 18 a 24 horas. Si yo lo tomo antes, doctor, a las 10 horas, probablemente el aire lo encuentres por aquí y te va a hacer una mala interpretación del estudio. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Espero a que el aire llegue y puedo evidenciar. Según Ashker, el libro que ustedes usualmente les recomiendo leer, dice: tú colocas un reparo metálico en donde debería estar el ano teórico y luego mides la distancia hasta la cúpula del saco rectal. Y si la distancia está por encima de 1 centímetro, es alta. Si está por debajo de 1 centímetro, es baja. Ese parámetro ya es arbitrario, ya es pasado. Eso es lo que tiene de malo el láser, no lo actualizado. La forma correcta que les dije, ¿cómo era? ¿Recuerden? Muy bien. Sínfisis, perdón, el coxis, vértice del coxis. Acá está la sínfisis del pubis, entre los dos fémures. Trazo una línea. ¿Sí? Más o menos así. Mi pregunta es, ¿el saco rectal está arriba o abajo? Abajo, porque está invertido. La placa es un invertograma, por eso. Entonces, si el saco rectal está por debajo, ¿qué tipo de malformación es esta? Bajo. Entonces, probablemente este sea una malformación anorrectal sin fístula baja. Lo más probable, sí. Ahora entienden por qué sirve ese parámetro. Muy bien. Ya tengo el diagnóstico, o mejor dicho, ya tengo el diagnóstico de mis pacientes. Ya llegué al diagnóstico, doctor. ¿Qué hago? Estoy en mi puesto de salud, Iquipí, Cotahuasi, o Toro, Zaylan, donde no entra ni siquiera llega la luz. ¿Qué hago? Pues tú sabes que este paciente, la complicación que va a tener es generar un patrón obstructivo, porque no tiene por dónde desembocar todo lo que elimine el tubo digestivo. Entonces debes tratarlo como un patrón obstructivo. Ayuno, sonda, hidratación endovenosa y referirlo. Doctor, pero yo todavía no sé qué tipo es. Sé que es una malformación anorrectal, me quedó claro, pero no sé qué tipo es. Yo creo que es uretral. ¿Cuál es? Yo no sé qué tipo es. Quiero quedarme, doctor, con el paciente, tenerlo en observación 6, 12, 24 horas. Y quiero saber, pues, yo quiero mandarle, es mi primer día de serumista, quiero mandarlo con un buen diagnóstico para que digan que soy bueno. No importa. Porque así tú sepas qué tipo es de malformación anorrectal, tú no vas a poder resolverlo. Y lo único que vas a hacer, si te quedas con el paciente 12, 24 horas, es que el paciente vaya a patrón obstructivo. Eso es lo que vas a lograr. Por lo tanto, una vez hecho el diagnóstico de malformación anorrectal, así no sepan el tipo, ustedes ese paciente lo derivan inmediatamente. Así lo hayan diagnosticado al minuto de vida. ¿Correcto? Muy bien, eso es en un establecimiento de primer y segundo nivel. Doctor, yo estoy en un tercer nivel, en el Hospital Honorio Delgado, estoy internado, no nací un niñito, estoy antes recién nacido. ¿Qué hago? Haces lo mismo. Ayunos son de hidratación. Pero la única diferencia es que en el hospital ya lo vas a poder tratar. Vas a poder definir qué tipo es, en el mejor de los casos, y ya vas a poder dar un tratamiento. Por lo tanto, ¿qué puedes hacer? Exámenes prequirúrgicos para preparar al paciente, riesgo neonatal, riesgo anestesiológico. Como protocolo se pide que tú determines si el paciente tiene una cardiopatía que comprometa su estado clínico en el acto quirúrgico, descartar otro tipo de malformaciones renales, que tal si el paciente es monorreno y tiene una creatinina de 1.5, eso ya es un limitante por una intervención quirúrgica. Correcto, eso sí vas a poder hacer tú en un paciente de tercer nivel. ¿Qué más? Si ya lo vas a entrar a sala, antibiótico terapia. O sea, siempre hay un poco más que hacer cuando se hace una estación de mayor complejidad. Doctor, ya lo preparé mi paciente, porque ya tengo diagnóstico prequirúrgico, soy veloz, doctor, ya está. ¿Qué le hago? Tienes que decidir. ¿Qué le haces? Dos cosas le puedes hacer a ese paciente, dos intervenciones quirúrgicas. O le haces el anito de primera intención, o te vas a colostomía.
Si te vas a colostomía, debes saber que a ese paciente le estás mandando a 3 tiempos quirúrgicos: colostomía, anoplastía y cierre de colostomía. O sea, hay un camino corto y un camino largo, si quieren llamarlo de esa manera. Eso es lo que tú tienes que decidir al momento de que ya tienes listo a tu paciente. Entonces, doctor, ¿cómo voy a decidir eso? La forma que tú tendrías que decidir esto es, pues, tomar los exámenes, colocar, pues, tu placa lateral, trazar tu línea para ver el elevador del ano, ver si es alta o baja, si tienes fístula o no tiene fístula, o sea, todo un chambón para hacer por cada paciente, cada tipo, ¿correcto? Pero una forma más fácil para ustedes, una tabla resumida. Si se dan cuenta, varón, fístula rectoperianal, anoplastía sin colostomía. Todas las demás van a colostomía. Mujer, fístula rectoperianal, anoplastía sin colostomía. Todas las demás van a colostomía. O sea, en resumidas cuentas, ya para que sea más sencillo que eso no puede ser. Tú ves el orificio en el periné, es una fístula rectoperianal. ¿Quedó claro? A ese le haces la anoplastía. Todas las demás a colostomía. Sí, no lo pienses. No, doctor, si es Down, si no es Down, varón, mujer, no lo pienses, hazle colostomía de frente. Ya el que hizo esta tabla ya hizo todo ese esfuerzo mecánico que ustedes tendrían que hacer. Entonces, creo que no queda duda, ¿no? Fístula rectoperianal, le hago la anoplastía, eso no hay duda. Doctor, ¿pero qué hago con los que he hecho colostomía? ¿Cómo se hace la colostomía? La colostomía es tipo diván, no es como la colostomía Harman que ustedes conocen en adultos. ¿Qué es Harman? Saco la boca que funciona y entierro la que no funciona, ¿correcto? En niños no se hace eso. En niños se hace una colostomía sigmoidea alta a 2 bocas. Mira, ¿por qué es sigmoidea alta? Significa que lo tengo que hacer muy próximo al colon descendente. Hago una incisión oblicua en el cuadrante inferior izquierdo, busco el sigmoide, lo saco y me pego hacia el colon descendente. Lo más próximo que pueda, hago ahí la sección del sigmoides y hago la colostomía. Sigo estando en el sigmoides, ¿correcto? A 2 bocas. Una boca que funciona, la otra boca que no va a funcionar. Al tiempo, ¿eso cómo se opone? Y la fístula de abajo, la boquita chiquita, es la que no funciona y comienza a justamente fistulizarse. Por eso se llama fístula distal. Separada, sí o sí separada, no podemos hacerlas juntas. ¿Sí? Ahora, doctor, un momentito, ¿y por qué lo hace pues separado? ¿No sería más fácil hacerlo junto? ¿Por qué me evito este problema? Se puede salir de posición, se va a infectar el puente, de licencia, no dejará nada. Porque la bolsa de colostomía, que tiene un orificio única y exclusivamente, debe entrar en la boca funcionante. Y justamente por eso, este de aquí, con el tiempo, con la técnica, se umbilica, se pone al ras de la piel, con la finalidad de que cuando pegues tu bolsa solo esté aquí, y el adhesivo pegue totalmente esto, para que aquí no pase nada. ¿Y por qué tengo que evitar que pase acá? Los que tienen sus clases conmigo, ¿por qué no tiene que pasar de posición ahí? Vamos a hacer malos ya. ¿Alguno que ha hecho con el doctor Cruz? Doctor, ¿por qué no tiene que pasar de posición ahí? Porque los niños ya saben, ¿sí o no? Sí. No tiene que pasar de posición ahí porque estoy sospechando que en el 90% de los casos sí tiene fístula. Va a haber una fístula ahí. Entonces, si hay una fístula y pasa de posición de aquí a aquí, ¿qué va a causar? Infecciones urinarias. Y estamos en el contexto de un paciente que probablemente tenga un problema renal. O sea, cada infección urinaria en un paciente que tiene un compromiso renal es mucho más severo que alguno que no la tenga. Y eso puede llevar a larga data a insuficiencia renal. Por eso lo hago de esa manera. ¿Correcto? Muy bien. Colostograma distal. ¿Se acuerdan que les comenté? Que ese es el estudio que se hace después de tener una colostomía. ¿Y por qué? Estábamos en el contexto de que yo ya sé el diagnóstico que es una malformación anortal, 90% de los casos que sí sé qué tipo es, solo con mirar, pero y en ese 10% que no sé, ¿cómo hago? Para eso te sirve el colostograma distal. ¿En qué consiste el colostograma distal? Justamente por el orificio que no funciona, por ese que le hemos tapado,
que se comunica con el sigmoides y el recto hacia abajo, por ahí le meto una sondita. Y le meto contraste a presión para que me permita y me dibuje todo el sigmoides y me permita ver la fístula. Doctor, ¿cómo sabe usted que hay fístula? Porque estoy viendo que pasa contraste a la uretra. Uretra peniana, bulbo, uretra prostática y la vejiga. Este estudio no solamente me permite decir si tiene fístula o no. Acá veo la fístula, me permite decir a qué altura está. Si es prostática, cuello vesical. ¿Y qué más? Me permite medir la longitud del sigmoides. O sea que desde aquí hasta acá, ¿cuánto mide? ¿Qué tal como aquí? Mire. El colega que hizo la colostomía, miren qué hizo. Acá está la boca de la colostomía. ¿Qué tipo de malformación es? Tiene fístula, ya está, pero ¿qué tipo es? ¿A dónde va la fístula? Vejiga. ¿Por qué? Porque inmediatamente está pintando la vejiga, no pinta ni la uretra. Perfecto, ya sabemos que es fístula recto, cuello vesical, ¿no? Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Entrar a operar y cerrar esto. Y después que lo cierre, ¿qué tengo que hacer? Este de aquí tengo que bajarlo hasta el ano teórico. La pregunta es, este pedacito que de acá, esto está en pared abdominal, hasta acá, este pedacito de acá, ¿me va a alcanzar para llegar? No. Probablemente cuando el colega hizo esta colostomía, lo que hizo es agarrar, chapó el sigmoides donde encontró, probablemente en la parte media o en la parte que va hacia el repliegue peritoneal, y ahí le hizo la colostomía. No la hizo alta. O sea, alta dijimos que próximo al colon descendente, no lo hizo así. Entonces me dio problemas a mí. Correcto, entonces este estudio sirve para todo esto, para que yo planifique. ¿Y por qué? Por ejemplo, aquí tengo hartos sigmoides, este es baja, por lo tanto, con un abordaje por el periné, lo soluciono. Este de que es alta. En la vida por el periné voy a solucionarlo. A nivel perianal, una incisión, y que yo me meta hasta llegar a la vejiga por ahí, es un milagro, nunca lo vas a poder, no creo que ni un cirujano pueda. Entonces acá tengo que entrar primero por el abdomen, ligar, soltar todo el colon y recién completar la cirugía con un abordaje perianal. Justamente ese examen de colostograma distal me sirve para eso, para determinar cómo voy a hacer la cirugía, solo por el periné o además tengo que entrar abdomino perianal. ¿Correcto? Si es solo periné, hago esto. Si es abdomino perianal, primero, ¿qué hago? Cierro la fístula, suelto el sigmoides, si es posible tengo que hacer una recolostomía para poder bajar y tenga colon para poder bajar. Espera, seguimiento. Ya hice la anoplastía, doctor, ya hice la anoplastía. ¿Qué tengo que hacer? Después de hacer la anoplastía, lo que tú tienes que hacer es que tu paciente entre una sesión de dilataciones. Y esa sesión de dilataciones se realiza a partir de las 2 semanas. Porque recuerda, es una cicatriz circunferencial, y esa cicatriz circunferencial que va a cerrarse. Toda cicatriz tiende a retraerse. Guapo, está cerrado. Entonces, una vez que ya cicatrizó, tengo que evitar que se produzca una estenosis. Para eso entro con las secciones de dilatación. Estas varillas son las varillas Gega, que ya vienen calibradas en número 12, 13, 14, 15 hasta el 20. Y para cierta edad ya está determinado. De 1 a 4 meses el número 12, de 4 a 8 meses el número 13. Entonces yo ya terminé de operar. Calibro con mi dilatador. Puede ser que me toque un dilatador 8 que entre al momento del postoperatorio en el día 14, un 8. Pero si mi niñito tenía tiene 3 meses de que he hecho la anaplastía, 3 meses, ¿qué le corresponde? 12, pero yo estoy en un 8. Tiene que dilatar 2 veces al día, por 1 o 2 semanas, hasta que ese dilatador 8 entre muy bien, como en su casa, y recién pasar al 9, y después al 10, y después al 12, hasta que yo llegue al número que corresponde, en este caso al 12. Tengo a mi paciente con colostomía, que ya le hice las dilataciones y que llegó al dilatador que le corresponde. Para la edad, ese paciente es tributario de colostomía. Acá no necesitas una ciencia, cierra la colostomía nada más. Perfecto. Bueno, cerré la colostomía, doctor, ya mi niñito ya hace su deposición por el anito, no. Usted lo ha operado, ya no tiene colostomía, está todo bien. ¿Qué hago? Alta, nunca más lo vemos. No, seguimiento. ¿Por qué? Porque estos pacientes sí o sí van a ir a estreñimiento o incontinencia, porque ese anito nunca va a ser como un anito normal.
entra en sesión de destete de dilatador, porque el dilatador no es que lo vas a usar toda tu vida. Las mismas deposiciones que van a eliminar se considera que son autodilatación, por lo tanto, con los dilatadores máximo, después de que has cerrado la colostomía, 8 meses. Y después tienes que evaluar la continencia fecal a través de un tratamiento. Con esta tabla resumida, tú puedes saber qué tasa de probabilidad de estreñimiento o incontinencia tiene. Por ejemplo, fístula rectoperianal es la más baja de todas, es la que tiene el mejor pronóstico. Deposiciones voluntarias, 100%. Manchado, 0%, o sea que se le escape la deposición. Posibilidad de que el paciente sea estreñido, 26%. Es la mejor, es en el mejor de los casos, fístula perianal. Uno de los casos más terribles, fregados, que nadie quiere tener, cuello vesical. Probabilidad de que el paciente tenga deposiciones voluntarias, solo en el 28%. Probabilidad que se le escape la deposición, sin que se dé cuenta, 100%. Estreñimiento, 29%. O sea, estos niñitos van a tener problemas cuando vayan al colegio. No en su casa, 1 año, 2 años, 3 años, no hay problema, el papá los cambia, siempre usan pañal, socialmente está aceptado. Pero un niño que tiene 4, 5, 6 años puede ir con pañal. Al sentarse con su compañero va a oler mal. Eso trae problemas psicológicos a futuro también. Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. Por si acaso, estas clases de acá, no se traumen, está en el aula virtual. Doctor Vilca, busquen, ahí está. Clases prácticas, está todo el PDF para que lo puedan bajar.